La carta a los Gálatas. La introducción. La carta fue escrita por Pablo a creyentes que evangelizó durante su primer viaje misionero. El contenido afirma la gracia de Dios aparte de la ley como fuente de la justificación y como la única base para vivir la vida cristiana. La carta enseña cómo la nueva creación que es por la fe santifica aparte de la ley. El trasfondo. Pablo, tras su conversión, pasó 3 años en Arabia antes de visitar a los creyentes en Jerusalén por vez primera. La segunda visita a Jerusalén vino 14 años después de la primera. Fue de nuevo para estar presente en el concilio de Hechos 15. Ahí los líderes de la iglesia primitiva, Pedro, Jacobo y Pablo, acordaron que para ser cristiano no se requería guardar la ley. Tiempo después de esto, Pablo se sentó y escribió la epístola a los Gálatas. La carta se divide en 3 secciones. La primera comprende los capítulos 1 al 2 sobre la buena nueva, es decir, el evangelio que se recibe aparte de la ley. La segunda sección está en los capítulos 3 al 4 sobre la buena doctrina, que significa vivir por la fe. La tercera parte está en los capítulos 5 y 6 sobre la buena práctica, que es vivir en el Espíritu. Veamos cómo se desarrolla esta llamada de atención a los Gálatas. En la primera sección, en 1 al 5, Pablo afirma que la autoridad de su mensaje viene no de hombres, sino de Dios, y lo expresa desde la salutación. En 1:6 al 10, en lugar de felicitarles, refuta sus enseñanzas como un mensaje de naturaleza diferente al Evangelio. En 1:11 al 23, los cuestionadores de Pablo atacan su sinceridad y autoridad como maestro cristiano, ignorando su conversión y sugiriendo que su mensaje ha sido tomado de los apóstoles. Pablo aclara que él recibió revelación personal y explica su celo judío y su sinceridad hebrea como algo que por la fe en Cristo quedó en el pasado y ahora pone al frente su formación y comunión cristianas. En 2:1 al 21, finalmente relata que su validación apostólica vino mucho después, 14 años después de convertido. Incluso en su autoridad como apóstol, llegó a reprender a Pedro por simular guardar la ley ante los judíos. La ley condena y no es para los gentiles, ni puede ella salvar a los judíos. En la segunda sección, en 3:1 al 5, Pablo refuta el legalismo de los Gálatas diciendo que el Espíritu Santo vino a ellos por oír con fe y no por las obras de la ley. En 3:6 al 9, el legalismo contradice el hecho de que los herederos de Abraham, aún los gentiles, serían aceptados por la fe y no por la ley. En 3:10 al 14, el legalismo se rebate también porque la ley trae maldición, mientras que por la fe viene la bendición. En 3:5 al 18, otra objeción a la ley se encuentra en que Abraham recibió una promesa que es anterior a la ley. En 3:19 al 4:11 también va en contra del legalismo el hecho de que la ley se agrega a la promesa como preparación y no como sustitución de la promesa. No queda sino recordarles en 4:12 al 14 que los Gálatas eran paganos y que aceptaron el mensaje de Pablo que les liberaba de la ley. En 4:21 al 31. Finalmente, del Antiguo Testamento vienen 2 hijos, el de Sara y el de Agar. Uno esclavo que no hereda y otro libre que hereda. Por tanto, en la línea de Sara somos herederos y estamos libres de la ley. En la tercera sección, en 5:1 al 15, Pablo afirma que la vida cristiana significa ser libre de ritos, pues el rito requiere guardar toda la ley. La libertad responsable, en cambio, exige amar al prójimo como a sí mismo. En 5:16 al 26, la santidad en la vida cristiana es reproducir no el fruto de la carne, sino el del Espíritu. Esto significa que la vida cristiana no consiste en intercambiarse exigencias carnales, sino que es una vida que viene de Dios. En 6:1 al 11, Pablo aplica la enseñanza a las relaciones entre creyentes. Cuando han pecado se les restaura. Es prudente examinarse a sí mismo para reconocer la necesidad propia y de los demás. Por ejemplo, el sustento de los maestros, o si alguien más tiene necesidad, pues se le debe ayudar. En 6:12 al 18,
denuncia a los judaizantes que se enorgullecen de someter al prójimo a las reglas de la ley. Pablo cierra la corrección y les envía la bendición final. El versículo clave de Gálatas es Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. En esta carta, Pablo enseña cómo la nueva creación que es por la fe santifica al creyente aparte de la ley y de sus obras. Y ese es el mensaje de la carta a los Gálatas.